Bueno, buenos días. Hoy Buenos días. vamos a empezar con las presentaciones de los trabajos que este año se presentaron en el Congreso Argentino de Cardiología. Fueron varios trabajos, así que los vamos a ir viendo en distintas charlas. Vamos a empezar entonces con el primer trabajo de electrofisiología, a cargo de Claudia Papani, sobre aspectos genéticos de la muerte súbita cardíaca. Después de la presentación vamos a dar 15-20 minutos de preguntas y después va a venir el segundo trabajo que lo va a presentar María Eugenia Pelayo. Así que Claudia, cuando quieras, escuchamos. Y le pido a todos que se silencien, por favor. Bueno, buen día a todos. Primero vamos a hacer una breve revisión del síndrome de QT largo y posteriormente vamos a mostrar el trabajo que fue presentado este año en el Congreso de Cardiología recientemente. Ahí está. Bueno, se define la muerte súbita como el fallecimiento que se produce en la primera hora desde el inicio de los síntomas, que es inesperado de una persona aparentemente sana que se encontraba bien en el plazo de las últimas 24 horas, previas al hecho. En Estados Unidos, 400.000 a 460.000 muertes por año son reportadas por el CDC, que representan 50 muertes cada 100.000 habitantes en estudios poblacionales, tanto en Estados Unidos, Canadá y Europa. Las principales causas de muerte súbita cardíaca tenemos en pacientes mayores de 40 años, corresponden, como pueden ver, a enfermedad coronaria, y un 2% a síndromes arrítmicos hereditarios, donde podemos englobar el síndrome de QT largo, el Brugada, la taquicardia ventricular catecolaminérgica y el síndrome de QT corto. Estudios genéticos realizados en autopsias de individuos jóvenes sin cardiopatía estructural que padecieron muerte súbita cardíaca, solamente el 25 a 30% eran portadores de variantes patogénicos de las canalopatías cardíacas, siendo las principales el síndrome de QT largo y el Brugada. Las canalopatías son un trastorno debido a variantes patogénicas en genes que codifican canales iónicos de membrana o sus proteínas asociadas, que generan una disminución de la expresión o la pérdida de la función de los canales, que modifican el potencial de acción miocárdica, y esto es lo que produce arritmias cardíacas que son potencialmente malignas. Las canalopatías cardíacas, las principales, incluyen, como dijimos previamente, el síndrome de QT largo, el síndrome de QT corto, Brugada y taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica. Acá nos vamos a ocupar del síndrome de QT largo. Bueno, el síndrome de QT largo se caracteriza por una alteración en la repolarización ventricular, que esto se traduce en el electrocardiograma como un alargamiento del intervalo QT, que predispone a arritmias ventriculares malignas, como la torsada de punta que genera muerte súbita. En el año 57, Sherbel y Nielsen describieron un síndrome que lleva este nombre hoy en día en una familia de progenitores que tuvieron 6 hijos, de los cuales 4 presentaban sordera congénita y síncope, y en el electro lo que evidenciaban era un intervalo QT corregido que era prolongado. 3 de esos pacientes o de los hijos tuvieron muerte súbita, y ambos progenitores eran asintomáticos y tenían un electrocardiograma que era normal. Esto nos habla de que este síndrome es autosómico, la herencia es autosómica recesiva. Posteriormente, en el 63 y 64, Romano y Wartz describieron de manera independiente también un síndrome cardíaco que hoy en día lleva ese nombre, que estaba caracterizado por antecedentes familiares de muerte súbita, intervalo QT prolongado y síncopes, pero estos no presentaban sordera. Los estudios genéticos mostraron que estos eran heterocigota, el tipo de herencia,
o sea que heterocigota quiere decir que se heredan de manera, dos genes distintos, y homocigota es el síndrome de Jervell y Lange-Nielsen, o sea que son de los progenitores un mismo gen alterado. Después, posteriormente, en el año 95, se codificaron, se descubrieron los genes que estaban asociados a esta patología, al síndrome de cuté largo, y finalmente se pudo demostrar que es una canalopatía cardíaca. Bien, estos son una figura esquemática de los canales iónicos transmembranas, que son los que se encargan de realizar el transporte de diferentes iones. En el síndrome de cuté largo, las proteínas transmembranas que se encuentran alteradas son canales que son selectivos para algún tipo de ion, son voltaje dependiente, eso quiere decir que se activan a determinado voltaje intracelular, y los fenómenos eléctricos y contráctiles que se producen en las células cardíacas, o sea, en los miocardiocitos, son controlados por estas proteínas, ¿sí? Podemos ver que puede haber tanto una alteración en lo que sería la unidad alfa, que es la unidad formadora del poro, también puede haber una alteración en la subunidad beta, como podemos ver en el dibujo, que son proteínas que se encuentran asociadas, que son reguladoras de estos canales. Bien, acá tenemos los 20 genes que se encuentran asociados al síndrome de cuté largo, que fueron descritos desde el año 95. También se encuentra descrito por debajo los síndromes que nombramos previamente, ¿sí? Todos, la mayoría, excepto el síndrome de Lange, son autosómicos dominantes, y los que engloban el 85% de la patología son los tipo 1, tipo 2 y tipo 3. El tipo 1, hay una alteración en el gen KCNK1 que altera el canal IKS, que son los canales rectificadores de potasio de tipo lentos, que se activan durante la fase 2 y 3 del potencial de acción, que lo que generan es una disminución de la salida de potasio, por lo que la repolarización se prolonga. El tipo 2, el síndrome de cuté largo tipo 2, hay una alteración en el gen KCNH2, el canal que se encuentra alterado es el IKR, que también es un canal rectificador de potasio, tipo rápido, también actúa en la fase 2 y fase 3 de la repolarización, principalmente en la fase 3, y también disminuye la salida del potasio. Y el tipo 3, hay una alteración en el gen SCN5A, esto es en el canal de sodio, en el canal particularmente el INAB, hay una alteración en su inactivación, lo que produce mayor tiempo en la entrada de sodio. El más frecuente de los tres es el tipo 1, le sigue el tipo 2 y el tipo 3. Tenemos que saber que el tipo 3 es el tipo más peligroso, o sea, más letal. Bien. Los síntomas o la forma de presentación varía según los tipos. En el tipo 1, que es el más frecuente, que se da más o menos en el 30-40% de los pacientes con este síndrome, principalmente la muerte súbita o las arritmias malignas se generan en el ejercicio. En el tipo 2 se pueden dar tanto en el tipo 1, más que nada en el ejercicio, hay que tener en cuenta que un gatillo puede ser la natación. Está descrito en este grupo. Voy a escuchar el film. Es la natación. En el tipo 2 puede aparecer durante estímulos simpáticos, emociones, y también puede haber muerte súbita durante la noche. Este tipo está muy descrito con que puede favorecer la aparición de las arritmias o de la muerte súbita, algún ruido alarmante, como por ejemplo puede ser, qué sé yo, un despertador durante la noche. Y el tipo 3, y el tipo 2 también está asociado en mujeres embarazadas a presentar arritmias en el posparto. Y el tipo 3 es el que es más predominante durante la noche.
Bien. También vamos a ver que hay diferencias en los diferentes intervalos QT que podemos ver en los distintos síndromes. Siendo en el tipo 1, la T es de base más ancha, con una duración muy prolongada. El tipo 2 es una onda T que vamos a ver que es como más de menor amplitud, que puede ser bífida o presentar muescas. Y en el tipo 3 lo que vamos a ver es una T que es acuminada, muy tardía, que permite ver o que permite observar un alargamiento del segmento ST. Bien. El diagnóstico. Según la guía de la EuroHeart, se diagnostica el síndrome de QT largo con un QT corregido mayor o igual a 480 milisegundos en electrocardiogramas de 12 derivaciones. Otro también criterio diagnóstico es tener un criterio de Schwartz, que ahora los vamos a mostrar posteriormente, mayor o igual a 3.5, y un QT corregido mayor o igual a 400 milisegundos en electro de 12 derivaciones en pacientes con un evento de síncope inexplicable en ausencia de causas secundarias de prolongación del QT. Siempre hay que descartarles, hay que tener en cuenta porque hay muchos fármacos que prolongan el QT, también muchas alteraciones hidroelectrolíticas. Bien, acá están los criterios de Schwartz, que fueron publicados por Schwartz y colaboradores, como la primera vez en 1985, y posteriormente se realizaron modificaciones, tanto en el 93 como en el 2006 y 2011. Este puntaje tiene una puntuación del 1 al 9, según los antecedentes familiares, según los hallazgos clínicos, y también los hallazgos electrocardiográficos. Un puntaje menor o igual a 1 muestra una probabilidad muy baja, un puntaje de 1.5 a 3 puntos, una probabilidad intermedia, y un puntaje mayor a 3.5, una alta probabilidad de presentar el síndrome QT prolongado. Bien, ¿la medición del QT es un único registro electrocardiográfico? ¿Es eficaz esto para el diagnóstico del síndrome de QT largo? Bueno, como podemos ver, lo que nos dicen las guías es que el intervalo QT debe ser medido en la derivación de 2 o B5, pero bueno, hay que tener en cuenta que hay que medir todos y ver cuál es el más prolongado para tener en cuenta. Siempre hay que corregirlo según la frecuencia cardíaca, excepto, por supuesto, si la frecuencia cardíaca está en 60 latidos por minuto, si no, siempre debe ser corregido. Convencionalmente, la fórmula que se nombra más frecuentemente es la fórmula de Bassett, que es el QT sobre la raíz cuadrada de R por R, que esto se mide en milisegundos. ¿Sí? Hay un trabajo que fue presentado que comparaba cómo medían los diferentes médicos el QT. Se vio que, por ejemplo, los especialistas en clínica médica tenían una certeza más o menos del 30% y los cardiólogos del 50% en la medición del QT. Bien, como sabemos y todos entendemos, se toma como anormal un QT mayor a 440 en hombres y mayor a 460 en mujeres, pero bueno, Moning y colaboradores lo que demostraron que entre esos valores hay mucha interpolación, o sea, hay muchos pacientes que son sanos y hay muchos también pacientes que son portadores de alguna patología, o sea, del síndrome QT largo. Por eso esos valores no se toman y se toma un valor superior. Ellos también lo que hicieron en familias portadoras de la enfermedad, del síndrome de QT largo, vieron que los pacientes que tenían un estudio genético positivo, ninguno tenía un QT menor a 410 milisegundos, y pacientes de la misma familia con un estudio genético negativo, ninguno presentaba un QT mayor a 460 milisegundos. Bien. Lo que podemos ver también, que eso es lo que ya nos vamos acercando al tema que presentamos en el Congreso, es que también dentro de la misma familia y dentro de un mismo paciente también puede variar la medición del intervalo QT, ¿sí? Este fue un trabajo que fue presentado por
por el Servicio de Electrofisiología del Ramos, en la revista Argentina de Cardiología, donde se puede ver los pacientes con síndrome de QT largo, el QT mínimo y máximo que presentaban, y la variación que ellos mismos presentaban también durante el día o durante diferentes momentos. Bien, acá un poquito para ver, no se ve muy bien esta imagen, pero el tipo de arritmia que puede llegar a provocar, que la habíamos nombrado previamente, es la torsada de punta, es una arritmia también conocida como helicoidal, que, bueno, lo que vemos es que se genera posterior a algún episodio de alguna pausa o bradicardia. Esta arritmia no es solamente, esta arritmia polimórfica no es solamente patognomónica de este síndrome, la podemos encontrar en varios que también la presentan. Esto puede generar fibrilación ventricular, puede también generarle síncopes al paciente, y si son eventos muy cortitos, pueden pasar desapercibidos y no presentar ningún síntoma al paciente. Bien, las recomendaciones según la guía. Se recomienda evitar fármacos que prolongan el QT, la lista es muy larga, es importante, ahí está justamente en la guía, marca, donde se pueden ver en la página todos los fármacos que pueden llegar a prolongar el QT. Hay antiarrítmicos, hay antimicóticos, hay antibióticos, hay mucha medicación antidepresiva, psiquiátrica, y también hay que descartar, como habíamos dicho previamente, alteraciones hidroelectrolíticas, como la hipopotasemia, hipomagnesemia e hipocalcemia, que pueden producir diarreas, que pueden producirse por diarreas o vómitos o alteraciones metabólicas. Hay que evitar desencadenantes específicos de la arritmia según el genotipo, como dijimos previamente, el síndrome QT largo tipo 1 está asociado al ejercicio, principalmente a la natación. El síndrome de QT largo tipo 2, evitar la exposición a ruidos bruscos, evitando las alarmas nocturnas. Por ejemplo, los beta bloqueantes se recomiendan a los pacientes con síndrome de QT largo. Se debe considerar implantar un cardiofibrilador más la utilización de un beta bloqueante en pacientes con síndrome de QT largo y antecedentes de paro cardíaco. Y considerar los beta bloqueantes en pacientes portadores de la mutación causante del síndrome QT largo, ¿sí? E intervalo QT normal. Se debe considerar implantar también un CDI más beta bloqueantes en pacientes que hayan sufrido síncope y OTB mientras reciben la dosis de beta bloqueantes, y otra opción puede ser la denervación simpática. Como vemos en el último, en este tipo de patología no se recomienda realizar un estudio electrofisiológico para la estratificación del riesgo de muerte súbita. Bien. La estratificación del riesgo de muerte súbita ha ido variando en el último tiempo, y se ha puesto muy riguroso con la genética, porque podemos ver que esta patología tiene un grado de penetrancia variable y la clínica puede llegar a variar. Esto es lo que vamos a ver en el trabajo. Este fue el trabajo que presentamos en el Congreso de la Sociedad Argentina de Cardiología, que vemos la heterogeneidad fenotípica de los pacientes con el síndrome de QT largo tipo 2 por mutación, como habíamos dicho, del gen KCNH2. Este tipo de mutación, hay que recordar, es en los canales IKR, y se describen 4 familias distintas. La primera familia eran 13 pacientes que tenían una mutación missense, o sea, con falta de sentido sería. La variante es el cambio de una citosina en la posición 545 por una timina. Estos pacientes presentaban muerte súbita, habían presentado síncope como clínica, y había 2 pacientes que presentaron muerte súbita, ¿sí? Otra variante es la mutación nonsense, que presenta una duplicación de timina en la posición 81, eran 5 pacientes en total, no presentaban antecedentes familiares, solo uno presentó síncope y no tenían episodios de muerte súbita. Posteriormente, otra variante nonsense, de cambio de citosina por timina en la posición 2587,
no tenían antecedentes de muerte súbita, no presentaron síncope, ni requirieron cardiodefibrilador por episodios de TB, ni muerte súbita. Hay que aclarar que esto fue un seguimiento que se realizó durante 13 años. Y la mutación Friendship, la variante de lesión de guanina en posición 46, sí tenían antecedentes de muerte súbita, 6 presentaron episodios de síncope, 3 presentaron episodios de TB que requirieron un cardiodefibrilador implantable, y ninguno muerte súbita. Y como podemos ver en el último recuadro, la variación que presentaban estos pacientes del QT, siendo todos tipo QT largo tipo 2. Bueno, acá podemos ver los árboles genealógicos de las distintas variantes de una misma mutación, que es lo mismo que nombramos previamente. Siempre es importante cuando empezamos a seguir a un paciente con antecedentes de síncope o que presentó síncope, hay que interrogarle muy bien de todos los antecedentes familiares y armar el árbol genealógico. Y algún paciente que haya tenido muerte súbita y que haya sido reanimado, también descartada todo tipo de patología cardiovascular estructural, también estudiar la parte genética. ¿Sí? Bueno, estos corresponden, como habíamos dicho, que lo habíamos visto en esta anterior, a la variación que presentan dentro de una misma mutación, el intervalo QT, que van desde pacientes que presentan un QT dentro normal hasta QT muy prolongado, arriba de 500, que no tiene que ver tampoco este QT prolongado, como fue descrito en algún momento, que decían que los pacientes con QT mayor a 500 milisegundos eran los que tenían mayor peligro de presentar muerte súbita, porque lo podemos ver acá previamente, la de lesión de guanina en posición 46 no tuvo muerte súbita y eran los más prolongados. Y también acá de un único paciente, un varón de 18 años, que tenía la variante del cambio de citosina por timina en la posición 2587, como durante el día presentaba, o en diferentes momentos, presentaba variación de su QT. Bueno, esto es todo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Claudia. Muy, muy interesante, muy buena revisión. Vamos a empezar ahora con las preguntas, a ver si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta o hacer algún comentario. No sé si hay gente de electrofisiología conectada, además de Claudia y Eugenia. Daniel, ¿quieres preguntar algo? Sí, quería hacer. ¿Cuál beta bloqueante se está usando? Me acuerdo de nuestra época, años A, siempre era Nadolol, que ya no se consigue. ¿Cuál están usando? Nadolol. De ¿Sigo hecho, usando Nadolol? Sí, hay una farmacia que se consigue, ahora no recuerdo el nombre. Sí, no, que está en Barracas. En la Avenida Brasil. Y que Esa misma, la Avenida Brasil. es como te lo cobran como una cirugía cardíaca, pero bueno, al principio era barata. Así que sigo usando Nadolol. Bien. ¿No hay ninguna alternativa local que se consiga acá? ¿No probaron con otro? La verdad, desconozco eso, se los podría averiguar. La que nosotros recomendamos y la mayoría de las veces utilizamos es el Nadolol. Perfecto. Bien, bárbaro. No, excelente, te felicito, Claudia, excelente la exposición, realmente muy linda. ¿Puedo agregar una cosita, chicos, que soy del barrio? ¿Cómo no? Hola. Sí, Catalina. Hola. La farmacia es la farmacia Santa Catalina. Exactamente. Y está ubicada en la calle Brasil, esquina Piedras. Ahí es donde venden el Nadolol. Pasé el aviso. Sí. Perfecto, sí, también acá Horacio del Riego lo escribió en el chat, así que si la quieren copiar, ahí la tienen escrita.
Bien, ¿alguna otra pregunta con respecto al caso? ¿Algún otro comentario? Doctora Kunzo, ¿no está conectado? No, No está, Rita. qué lástima. No Bien. la vi, es una lástima. No. ¿Puedo preguntar algo? Por supuesto. Muy breve. En la época, en el Pleistozoico, cuando éramos residentes, y el doctor Tomati y Bender eran unos párvulos, usábamos mucho amiodarona en el servicio. Y yo recuerdo algunos pocos gran casos. error. Sí, qué sé yo. Se usaba mucho amiodarona. Recuerdo algunos pocos casos, uno con nombre y apellido, cuando yo estaba todavía en clínica médica, y que se ligó una reanimación de pasillo, que hizo una torsade de Pointes. La característica de la torsade de Pointes es que tiene un poco más de tiempo, porque a veces es autolimitada, para hacer una taquicardia muy rápida. La pregunta era, en la hipocalemia extrema es algo absolutamente entendible, ¿por qué hay pacientes que tienen una sensibilidad especial a determinados fármacos que inducen QT largo y no tienen QT largo en el electrocardiograma basal? Yendo un poco a la medicina personalizada que propone justo como nueva línea de trabajo en el servicio, digo, hay algo para pensar, uno debería hacer una revisión de historia clínica de antecedentes familiares antes de considerar algún fármaco, ver cómo proponía Kunzo medir el QT corregido en la recuperación de una ergometría, que de paso te felicito, Claudia, muy buena la presentación, y sugeriste ahí que el QT corregido en la recuperación de la ergometría era un parámetro bastante fidedigno. Digo, desde el médico clínico, cardiólogo, y no especialista en electrofisiología, ¿deberíamos tener algún recaudo especial en algún grupo de pacientes ante la indicación de determinado fármaco, y como se llegó a usar ahora y se usó mucho en la pandemia, pero se sigue usando la hidroxicloroquina como ejemplo de tratamiento de algunas enfermedades autoinmunes? Quería escuchar tu consideración al respecto. Sí, es muy importante, primero, antes que nada, también, una salvedad en la ergometría también, ver el comportamiento del QT durante el ejercicio, ¿no? Porque paradójicamente en esta patología, a diferencia de una persona sin patología, en vez de acortarse el QT se prolonga aún más, ¿sí? Igual se prolonga. Y la verdad es que siempre hay que tener en cuenta los antecedentes familiares. No hay, que conozcan, no hay ninguna recomendación, sí es la anamnesis del paciente, interrogarle los antecedentes y ver el electrocardiograma. Eso creo que es lo más importante para saber. Claudia, ir viendo también el seguimiento del QT, cómo se va comportando, porque también hay muchos antiarrítmicos que utilizamos que lo prolongan, y ir viendo cómo se va comportando el QT, si se va prolongando o no. Una aclaración, si me permiten, con lo de Héctor. No sé si Rita puedo... Sí. No, primero, yo lo voy a hacer al final también, pero felicitarla a Claudia, estuviste muy bien, muy claro, y te felicito, porque es un tema complejo que lo manejaste perfectamente, así que felicitaciones. Y segundo es que tiene a cuento eso, y un poco lo abrió Claudia también, lo que mostró Claudia son patologías donde la mutación, o sea, una variante rara, una modificación rara de la secuencia, es la determinante de la enfermedad, o sea, la que provoca el QT. Y cuando uno le da un medicamento a un paciente que no tiene antecedentes o que tiene un QT largo, el médico clínico lo que tiene que hacer es tener muy en cuenta y conocer aquellos medicamentos que pueden prolongar el QT, porque de lo que estamos hablando es de que todavía no podemos identificar a la población que está predispuesta, o sea que tiene un polimorfismo que lo hace más vulnerable que la población general a la acción de esas drogas. Entonces, por un lado, hay que saber reconocer a aquel que ya tiene una determinación genética por una mutación, como mostró muy bien Claudia. Y por el otro lado, como muy buenos cardiólogos clínicos, tenemos que tener en cuenta, o el clínico que de buen nivel tiene que tener en cuenta cuáles son las drogas
que potencialmente pueden prolongar el QT, de tal manera de estar atentos, porque podemos encontrarnos ante un paciente que está predispuesto por su polimorfismo y los genes afectados a tener una reacción desmesurada o exagerada ante la acción de estas drogas. Esa es la forma. O sea, por un lado se encara al paciente con mutación, hay que detectarlo con el electro y con la ergometría, o con antecedentes familiares o personales, y por el otro lado, a los pacientes predispuestos los detectamos por estar muy atentos cuando usamos una droga que puede prolongar el QT. Yo, si me permiten, quiero hacer un comentario de esto, ampliando lo que vos dijiste justo, que bueno, nosotras en cardio-oncología tenemos una particular interés Claro. en monitorear el intervalo QT en distintas drogas que lo pueden prolongar. Primero, hay que tener en cuenta que los pacientes tienen factores de riesgo, además de los antecedentes de muerte súbita. Hay que pensar que los pacientes mayores de 65 años, el sexo femenino, la presencia de bradicardia, por supuesto alteraciones hidroelectrolíticas, el hipotiroidismo, son factores de riesgo para prolongación del QT en drogas de prolongación del QT y en la inducción de torsión de punta en drogas que pueden producir un leve aumento del QT, pero que en pacientes que por ahí están genéticamente predispuestos, no tienen QT prolongado en el electro basal, pero que en presencia de estos factores de riesgo prolongan más el QT y pueden producir torsión de punta y muerte súbita. Y la lista de drogas es enorme, pero en internet uno pone QT prolongado y aparecen todas las drogas. Hay algunas que tienen riesgo altísimo de muerte súbita y de torsión de punta. Hay otras que pueden prolongar el QT, pero no tienen riesgo de torsión de punta, que son la mayoría de las drogas cardio-oncológicas, salvo el trióxido de arsénico y otras más, que es la que realmente tiene más riesgo de muerte súbita. Y hay otras que si se combinan, y se combinan con algún antidepresivo, un antiemético, algún antibiótico, bueno, ahí también la prolongan. Entonces, hay muchas cosas para manejar antes de hacer los estudios, antes de hacer la ergometría y todo eso. Bueno, Perdón, ahí está el link donde aparecen todos los fármacos que pueden prolongar el QT. Y una preguntita más, Claudia, discúlpame. Vos hablaste siempre del tipo 1, de ejercicio. ¿Por qué la natación en especial? Pregunta clínica. Dijiste que más predispone en la natación. Está escrito. ¿Y por qué? ¿Cuál es el motivo? No sé. Bueno. Lo que Acuso decía, Daniel, era que muchos pacientes cuando se tiraban al agua y tenían el choque del agua fría, relativamente fría a su temperatura corporal, presentaban síncope, que era una de las características del QT largo tipo 1. Sí, Acuso. Claro, yo podría hacer un comentario, Rita, respecto. Sí, te iba a dar la palabra a vos. Bueno, así muy cortito con respecto a lo de la natación. Yo tengo un hermano que, bueno, un campeón americano de natación, y tenía lo que decían ya en esa época, que era la bradicardia extrema que tienen los nadadores. Yo no le llego ni a los tobillos a mi hermano, también nado mucho, pero yo estoy entre los 45 y 48 por minuto de frecuencia cardíaca. Con lo cual la bradicardia sería como una plataforma sobre la cual podría desencadenarte, digamos, un QT largo y eventualmente una torcida de las puntas. Sí, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Sí. Y después me gustaría, bueno, agradecerle a la doctora, ¿no? la charla que nos dio, y hacerle una pregunta muy concreta con respecto al tratamiento de una torcida de punta aguda, ¿no es cierto? ¿Qué hay con el sulfato de magnesio? ¿Qué hay con el cloruro de potasio?
¿Qué hay con una droga que no me queda muy claro cuál es el mecanismo de acción, que es el isoproterenol, que todo está eso en el ABC del tratamiento agudo de las torcidas de las puntas? Doctora, ¿me podrías hacer algún comentario al respecto? Y después una sola pregunta, como para sensibilizar a aquellos pacientes con ese test de la epinefrina, que se ve, de acuerdo, hay dos métodos, pero no importa, se determina el comportamiento del QT en base a un goteo o a un bolo de epinefrina. ¿Qué comentario o respuesta me podés dar al respecto, Claudia? Sí, la utilización de la droga, la que siempre se recomienda y la de primera línea es el sulfato de magnesio. Esa es la que utilizamos. La dosis, ¿sabés cuál es la dosis que hay que dar? Y ahora no la recuerdo, la tendría que buscar, pero la he utilizado, la tuve que utilizar, me acuerdo, en febrero con un paciente en una guardia que estaba, que se presentó. Ajá. La busco rápidamente, está en... No, está bien, eso lo buscamos. Es sulfato de magnesio. Gracias. La que se utiliza, la que está recomendada. Y después, ¿cuál ¿Y era el la segunda? cloruro de potasio? ¿El cloruro de potasio? Yo ¿Lo nunca usan? lo tuve que utilizar. Yo, la verdad, Ajá. nunca lo tuve que utilizar, y lo que está descrito, y la primera droga es el sulfato de magnesio. Y sulfato ¿Y de el magnesio hay siempre en todo. Y el isoproterenol perdón, es que te interrumpe. Contame. porque aumenta la frecuencia cardíaca y acorta el QT, pero en el momento de la arritmia es el sulfato de magnesio. Ajá, el isoproterenol no tuviste que darlo nunca, como se decía que homogeneiza los periodos refractarios del endocardio y epicardio. ¿Me podés hacer algún comentario al respecto? No solamente que aumenta la frecuencia cardíaca. Mira, Sí, la perdona. miodarona también es un antiarrítmico, la miodarona también homogeneiza los periodos refractarios y tampoco se utiliza en esta patología por el tema de Porque la prolongación prolonga. del QT. Claro, Exactamente. claro. Fernando, discúlpame, pero ¿sabes qué pasa? Me parece que Claudia nos presentó el trabajo que presentaron en el Congreso, y Sí. bueno, no sé si está como un poco sola, le falta un poquito de apoyo, no que ella no sepa, sino que me parece que nos tenemos que focalizar en el trabajo, no en un método de una revisión de QT prolongado. Perfecto, Rita. Gracias. Perfecto. Disculpa Gracias. que realmente como no lo sabía, pero quería está desburrarme bien, un poquito. pero me parece que excede la presentación de hoy, que son los trabajos de la SAC. Así que les pido a Daniel y a Gabriel que tienen preguntas para hacer, que sean breves, porque ahora le toca a Eugenia presentar su trabajo. Ok, Daniel, gracias. de nada, ¿querías decir algo? No, yo había levantado por esa pregunta en la anotación. Listo, borrame. Ya está. Bárbaro, Gabriel. Sí, bueno, felicitarla nuevamente a Claudia. Y bueno, yo en alguna época medía el QT y me hacían medir con dos fórmulas. Una era la de Basset y otra, de acuerdo, no me acuerdo bien, de la frecuencia cardíaca, la otra fórmula, la de Friederici, que era el RR medido sobre la, creo, si no me mal me acuerdo, sobre la raíz cúbica. Friederici. Quería saber, bueno, si eso sigue siendo válido, la diferencia de acuerdo a la frecuencia cardíaca, usar una fórmula u otra, o se usa Basset para todo. Eso. No, la que está descrita como convencional para utilizar es la de Basset, pero obviamente tiene también algunas aristas, y también están descritas las demás. Hay 4 más o menos fórmulas, y bueno, va a depender también, por ejemplo, la de Basset con frecuencias cardíacas muy elevadas, pierde sensibilidad, entonces habría que utilizar frecuencias cardíacas muy elevadas, o sea, arriba de 100, ¿no? Se debería utilizar alguna de estas otras fórmulas. Están descritas. Obviamente la que más se utiliza y está estandarizada para ver en electros con una frecuencia entre 60 y 100, más o menos, es la de Basset. Pero hoy en día hay aplicaciones donde están, que tenemos todos los médicos, donde, por ejemplo, ponemos corrección del intervalo QT, de hecho ya no lo hacemos ni manualmente, ponemos corrección del intervalo QT y aparecen las distintas fórmulas y explican para qué puede ser utilizada cada una. Perfecto. Si me deja Rita, puedo hacer un comentario. Te quería decir, contestando, ampliando un poquito la pregunta que vos hiciste, Gabriel,
Sí. Como bien dijo Claudia, la fórmula que se usa en clínica y en electrofisiología es la fórmula de Basset. Pero en cardio-oncología se utiliza la fórmula de Friedericia, porque es mucho más precisa, en frecuencias cardíacas más bajas, y con la fórmula de Basset, a veces se sobreestima la duración del intervalo QT, y si estás tratando a un paciente con una droga que le va a salvar la vida, y por ahí te da que el intervalo QT se prolongó un poquito con la de Basset, y le sacás la medicación, estás poniendo en riesgo la vida. Por eso, para todo lo que sea monitoreo de QT en cardio-oncología, se utiliza la de Friedericia, y para el resto de las cosas, la de Basset, como dijo Claudia. Y ahora sí te dejo hablar. ¿Me dejás hacer un comentario? Quería hacer un comentario con respecto a lo que había hablado Fernando. Yo recuerdo, siendo residente, haber cortado en una paciente en forma recurrente, porque entraba y salía, con sobreestimulación, torsión de la punta, taquicardia, torsión de la punta, con sobreestimulación, con marcapaso transitorio, que era como que se decían que homogeneizaba el tema del periodo refractario, afectaba el QT, eso nada más. Claro, claro. Sí, sí. De acuerdo, Benchu. Bueno, si no hay más preguntas entonces, y aparte por una cuestión de tiempo, te agradecemos muchísimo, Claudia, muy bueno todo, estuviste muy bien, muy clara. Así que ahora les pido a todos que se vuelvan a silenciar y que compartas pantalla, María Eugenia, para presentar tu trabajo. ¿Ahí lo ven? Perfecto, perfecto. Bueno, yo el trabajo que les voy a presentar se titula Potencial efecto del ponatinib sobre el intervalo QT corregido en pacientes con leucemia mieloide crónica. Es un trabajo que realizamos en el servicio. Esta es la presentación de la SAC. Y primero les cuento un poco de qué trata el trabajo, para luego hacer una pequeña revisión. El ponatinib es un inhibidor de la tiroxinquinasa que se utiliza habitualmente para tratar la leucemia crónica refractaria. Algunos inhibidores de la tiroxinquinasa han sido asociados a una prolongación significativa de los intervalos QT corregidos y se sugiere evitar su uso en los pacientes que tienen un intervalo QT prolongado. El objetivo de nuestro trabajo fue evaluar los efectos del ponatinib sobre la duración de los intervalos QT corregidos en los pacientes con leucemia mieloide crónica refractaria. Se incluyeron 15 pacientes, de los cuales 5 eran mujeres, que recibieron ponatinib como tratamiento de la leucemia mieloide crónica. Se realizó un ecocardiograma Doppler en todos los pacientes para determinar la existencia previa de una cardiopatía estructural. Se registró un electrocardiograma basal y otro con la dosis máxima de ponatinib recibida, la cual varía entre 10 y 45 miligramos. Se midieron los intervalos QT que luego fueron corregidos según la frecuencia cardíaca utilizando la fórmula de Basset. Los valores se expresaron en mediana y rangos. Para el análisis estadístico se utilizó la prueba de los rangos con signo de Wilcoxon y se consideró como significativo un valor de P menor al 0,05. Respecto de los resultados, la mediana de edad de los pacientes fue de 39 años, con un rango entre 21 y 76 años. Solo 2 pacientes tenían antecedente de hipertensión arterial, ningún paciente tenía enfermedad cardíaca conocida, y las medianas del diámetro del ventrículo izquierdo fue de 50 milímetros, con un rango entre 39 y 55 milímetros, y la mediana de la fracción de eyección fue de 66%, con un rango entre 60 y 71%. Cabe destacar que ninguna de estas mediciones fue patológica, y la mediana de dosis de ponatinib administrada fue de 45 miligramos. Respecto a lo que nos interesaba a nosotros, que fue la medición del QT corregido, la mediana de QT corregido en los electrocardiogramas basales fue de 408 milisegundos, con un rango entre 369 y 456, mientras que en la dosis máxima de ponatinib, la mediana de QT midió 380 milisegundos, con un rango entre 344 y 436. Esto nos dio una P menor a 0,01, la cual fue significativa. Cabe destacar que ningún paciente tuvo un QT corregido mayor a 480 milisegundos ni menor de 340,
ni en el basal, ni durante la administración del ponatinib. Lo que se observa en estos resultados es que no solo todos los pacientes se encontraban con un QT corregido dentro de valores normales, sino que además una leve tendencia a la disminución del intervalo QT con la administración del fármaco. Acá se observan dos ejemplos. En el primer paciente tenía un QT corregido basal de 395 milisegundos, y luego de la administración del ponatinib, un QT corregido de 367. En el segundo caso, el primer electrocardiograma, que es el basal, se observa un QT corregido de 405 milisegundos, mientras que con la administración de ponatinib, este midió 393. Cabe destacar en este caso que la frecuencia cardíaca prácticamente no había variado cuando se adquirieron los dos electrocardiogramas. Como conclusión, en nuestros pacientes con corazón estructuralmente sano, el uso del ponatinib para el tratamiento de la leucemia mieloide crónica refractaria se asoció a una leve disminución de la duración de los intervalos QT corregidos. Y a pesar de esta variación, todos los pacientes mantuvieron el intervalo QT corregido dentro de los valores normales. Ahora voy a hacer una muy breve revisión. Lo primero vamos a repasar un poco qué es la leucemia mieloide crónica, que es una enfermedad mieloproliferativa que ocurre por una traslocación recíproca y fusión entre segmentos de los cromosomas 9 y 22, que dan como resultado el cromosoma llamado Filadelfia. El gen de fusión resultante, que recibe el nombre BCR-ABL, genera una proteína la cual les regula la actividad quinasa intracelular, permitiendo la multiplicación de las células mieloides y el desarrollo de la enfermedad. La leucemia mieloide crónica tiene tres fases conocidas como fase crónica, acelerada y crisis plástica. La primera línea de tratamiento para la leucemia mieloide crónica la componen los inhibidores de la tiroxinquinasa, el imatinib, el nilotinib y el dasatinib. Todos ellos inhiben selectivamente la actividad quinasa de la proteína BCR-ABL, uniéndose a uno de sus dominios. Si bien estos fármacos son muy efectivos, se ha observado que en un 20 a 30% de los pacientes presentan resistencia a estos fármacos, la cual se produce principalmente por alguna mutación en el dominio de la proteína BCR-ABL. Siendo acá la que menciona, la T315I, es la más grave, pero hay muchas mutaciones que pueden generar esta resistencia. A este respecto, se ha elaborado el ponatinib, que es un fármaco diseñado exclusivamente para tratar de resolver este problema de la resistencia. Y lo que lo caracteriza es que contiene un triple enlace carbono-carbono que presenta una alta afinidad por la proteína BCR-ABL, incluso por las versiones mutadas de esta proteína, con lo que inhibe su actividad, genera la apoptosis celular, y con esto se podría detener la enfermedad. Respecto al síndrome de QT largo, que ya lo habló ampliamente Claudia, por supuesto se caracteriza por una grave alteración de la repolarización ventricular, que se traduce electrocardiográficamente con una prolongación del intervalo QT. Acá muestro las distintas fórmulas que se pueden utilizar, siendo la de Basset la más frecuente y la que utilizamos en nuestro trabajo, pero bueno, hay distintas fórmulas. El QT largo predispone a la aparición de taquicardia ventricular tipo torsada de punta, la cual puede o autolimitarse o degenerar en fibrilación ventricular, dando resultado la muerte súbita. Bueno, del síndrome de QT largo congénito, existen distintos tipos, los más frecuentes son el tipo 1, 2 y 3, pero se han aislado más de 20 genes que pueden estar involucrados, y si bien las características de cada paciente pueden ser distintas según el gen implicado, lo que tienen todos en común es la prolongación del intervalo QT. Respecto al QT largo adquirido, hay diversas causas. La más frecuente es la farmacológica, que puede ser por fármacos cardiológicos, como los antiarrítmicos de clase 3 o clase 1A, y muchos fármacos no cardiológicos, como antibióticos, antidepresivos, etc. Respecto a las alteraciones hidroelectrolíticas, lo que se asocia frecuentemente es la hipocalemia, la hipomagnesemia y la hipocalcemia. Puede haber también tóxicos involucrados, como el consumo de cocaína o la exposición a arsénico y órganos fosforados. También puede verse en trastornos endocrinos, en casos muy severos de hipotiroidismo, presencia de hiperparatiroidismo, feocromocitoma, y relacionadas con bradiarritmias, con la bradicardia sinusal extrema y presencia de bloqueos AB. Bueno, acá
volviendo al tema, este es el sitio web donde se pueden encontrar todos los fármacos que están desaconsejados en pacientes con QT largo, que está en internet y también existe la aplicación para descargársela. Y ahí lo que yo busqué fueron los inhibidores de la tiroxinquinasa que mencioné previamente, de los cuales hay dos que se encuentran en este listado, que son el dasatinib y el nilotinib. Existen diversos estudios que han evaluado la relación entre estos fármacos y la prolongación del intervalo QT. Respecto del dasatinib, un metaanálisis reciente demostró que hasta un 8% de los pacientes que lo reciben presentan un aumento del intervalo QT mayor a 60 milisegundos respecto del basal, pero que menos del 1% presentan un intervalo QT corregido de más de 500 milisegundos. Ninguno de estos casos tuvo significado clínico, por lo que no presentaron ningún tipo de arritmias y, por supuesto, tampoco muerte súbita. El caso del nilotinib es más controversial, si bien los estudios más recientes muestran resultados similares, con un 2 a 8% de pacientes que prolongaban más de 60 milisegundos el intervalo QT, y un 1,2% de pacientes que presentaban QTs corregidos de más de 500 milisegundos, los estudios actuales no se han asociado con casos de muerte súbita. Sin embargo, el primer estudio realizado del nilotinib en fase 1, que evaluó la seguridad del fármaco, encontró 5 casos de muerte súbita entre 867 pacientes enrolados en el estudio. Si bien en el estudio no estaban demostradas las causas por las que se había producido la muerte súbita, está claramente desaconsejado su uso en los pacientes con síndrome de QT largo. Pero bueno, ¿qué pasa con los otros fármacos que mencioné? Respecto del imatinib, no figura en este listado y es porque los estudios lo han mostrado con una baja relación. No prolonga habitualmente el intervalo QT. Y respecto del ponatinib, que es el que nos interesaba, yo estuve buscando la bibliografía y encontré este único estudio realizado en el año 2013 que analizó el efecto del ponatinib en el intervalo QT en pacientes con enfermedades hematológicas malignas. En este caso, bueno, evaluó la leucemia mieloide crónica refractaria y a los pacientes que se incluían en este estudio se los dividía en 3 grupos según la dosis de ponatinib que iban a recibir. Hubo un grupo que recibía 30 miligramos, otro 45 miligramos y el tercero de 60 miligramos. De todos los pacientes del estudio, que eran 57, se incluyeron 39 para evaluar las alteraciones electrocardiográficas que se producían con la administración del ponatinib. Se registraron el electrocardiograma basal, un electrocardiograma previo al tratamiento y otro luego de recibir la dosis de ponatinib. No solo se evaluó el QT, el cual fue después, además del QT se evaluó la frecuencia cardíaca, el intervalo PR y el intervalo QRS. El intervalo QT fue corregido por la fórmula de Fredericia y de Bassett. Y por otro lado se tomaron además muestras de sangre para medir la concentración plasmática de ponatinib y correlacionarlas con la medición del intervalo QT corregido. Como resultados, en el análisis estadístico no hubo alteraciones significativas a nivel de la repolarización cardíaca. La mayoría de los pacientes no prolongaron el QT, solamente hubo 4 pacientes. Uno del grupo que recibía 60 miligramos aumentó el QT corregido en más de 60 milisegundos, y 3 pacientes del grupo que recibían 45 miligramos aumentaron el intervalo QT entre 30 y 60 milisegundos cuando se comparaba con el basal. Y de estos pacientes, solo uno presentó un QT corregido de más de 500 milisegundos. Cabe aclarar acá que todos estos pacientes que prolongaron el QT o ya tenían un QT prolongado de base o se encontraban recibiendo otros fármacos que podían prolongar el QT, además del tratamiento con ponatinib. Y la prolongación del QT no se correlacionó con la dosis de ponatinib en plasma. Por lo cual, ellos concluyeron que el uso de ponatinib en los pacientes con leucemia mieloide crónica tenía bajo riesgo de prolongar el intervalo QT. Buscando más estudios que apoyaran esto, encontré esta revisión realizada más recientemente en el año 2017 en la American Heart Association, que hizo una revisión de todos los fármacos que se utilizan para las terapias de cáncer y su riesgo de prolongar el intervalo QT.
Tomó los distintos grupos de terapias y los clasificó en base a su riesgo potencial de prolongar el QT, y como se observa acá, dentro de los de bajo riesgo se encuentra el ponatinib. Es importante destacar que el estudio en que se basa para incluirlo en bajo riesgo es el que acabo de mencionar, y que hasta el momento no se han desarrollado otros estudios que evalúen el ponatinib. Y con todo esto como conclusión, si bien son necesarios estudios con mayor número de pacientes, ya que el nuestro solo incluía 15 pacientes y el trabajo original de 2013 39, el ponatinib podría ser un fármaco seguro para utilizar en pacientes con leucemia mieloide crónica que presenten un intervalo QT prolongado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, María Eugenia, excelente, muy bueno, muy bueno. Te felicito, muy lindo trabajo y muy bien presentado. Bueno, Gabriel, ¿vos querés hacer una pregunta? No, bueno, felicitarla a María Eugenia, muy buena presentación. Y bueno, escapa un poco a la presentación puntual de María Eugenia, pero no sé si Rita querés comentar algo, bueno, de que este tipo de drogas traen otros problemas, aparte del QT, los pacientes tratados con leucemia mieloide. Simplemente eso, los otros problemas que trae, aparte del tema del QT, ¿no? Bueno, sí, nosotras con Estela tenemos mucha experiencia, la verdad, en estos 2 años y pico que empezamos con cardiooncología, porque tenemos una gran derivadora que es Beatriz Moiragui, que nos deriva todos sus pacientes con leucemia mieloide crónica, y hicimos con ella un algoritmo de evaluación de los pacientes que lo vamos a presentar próximamente, o sea, lo presentamos en el Congreso de la SAC y lo vamos a presentar en alguna de las charlas casi finales. Y los problemas que tienen son de toxicidad vascular, fundamentalmente el nilotinib, que es un inhibidor de la tirosina quinasa de segunda generación, y el ponatinib, que es de tercera generación, que son muy buenos para el tratamiento de la leucemia mieloide crónica, pero pueden producir aterosclerosis acelerada, trombosis vascular, y con el consecuente desarrollo de accidente cerebrovascular, infarto de miocardio, y sobre todo, en el caso del ponatinib, de enfermedad vascular periférica, que son los principales efectos adversos que tienen y que son muy frecuentes, y más aún en los pacientes que tienen antecedentes cardiovasculares. Y como dijo Eugenia en toda su revisión, que estuvo excelente, la prolongación del intervalo QT, que si bien está con esas cajas negras o cajas rojas, no sé cómo se dice, pero que son red flags de efectos adversos que prolongan el intervalo QT, en general no lo prolonga. Nosotros en estos más de 120 pacientes que tenemos, no vimos una prolongación del intervalo QT importante en ninguno de los pacientes. Y como les dije antes, usamos la fórmula de Friedericia. Así que, bueno, eso creo que es la respuesta a tu pregunta. Estela, ¿querés agregar algo más? Sí, bueno, ¿me bien? ¿Se me escucha así? escucha. Bueno, primero felicitar a Eugenia y a Claudia, obviamente, por las excelentes presentaciones. Bueno, por un lado, bueno, Rita ya aclaró lo de los efectos vasculares, que es lo que más vemos. Hemos visto pacientes que se han complicado con accidentes cerebrovasculares, infarto de miocardio y enfermedad vascular periférica. Y el ponatinib además produce trombosis venosa, además de favorecer la trombosis arterial. Así que las complicaciones las que más vemos y más van por el lado de lo vascular que lo de la prolongación del QT. Y también quiero volver a aclarar lo de la fórmula. O sea, usamos Friedericia no por un capricho, sino porque así lo indican las guías de cardiooncología. Las drogas oncológicas obviamente son medicamentos que no se pueden suspender de manera liviana por prolongaciones a veces de pequeño grado del intervalo QT. Ya lo dijo Claudia, ¿no? El 30% de los clínicos miden mal el QT y hasta el 50% de los cardiólogos, o sea que
entre 480 y 500 milisegundos de QT no es más que medio cuadradito del electro, o sea, esos 20 milisegundos que pueden hacer tomar decisiones precipitadas, que en el caso de las drogas oncológicas obviamente no deben ser tomadas de esa manera. Y además volver a recalcar que el paciente oncológico tiene muchos factores a corregir antes de decidir livianamente suspender la droga oncológica. Son pacientes que suelen estar hipocalémicos, hipocalcémicos, suelen tener, muchos de ellos están bradicárdicos porque se les aplica morfina, toman ondansetron como antiemético que también prolonga el QT, y bueno, de los 2 pacientes nada más que hemos visto hasta ahora oncológicos que han prolongado el QT, se han solucionado simplemente corrigiendo estos factores agregados. Bueno, nada más que eso. Gracias, Estela. ¿Alguien tiene alguna pregunta más para hacer? Bueno, entonces vamos a ir terminando. Te doy la palabra, Justo. No, simplemente felicitar a Claudia y a María Eugenia por el excelente nivel de presentación y también porque ellas muestran todo lo que se está trabajando en investigación en el servicio, lo cual nos pone muy orgullosos. También porque quedó natural lo que está trabajando la sección de cardio-oncología, que la verdad que es un orgullo todo lo que está haciendo Rita como Estela, y todas las demás áreas. Este año, y lo vamos a ir viendo en los próximos Ateneos, fueron aprobados 9 trabajos. Es el número más alto de trabajos en los últimos 12 años. Así que muestra la vitalidad que todo el grupo está teniendo. Y de los 9, 2 fueron postulados a premios. El premio Orías de parte del trabajo de ecocardiografía y COVID, que es muy, muy interesante, que va a ser presentado. Y también fue postulado a premio el trabajo que vimos la otra vez sobre la cardiopatía congénita que presentó la doctora Jessica Daza. Así que 9 trabajos presentados, 2 postulados a premios. Como le dije, lo importante es estar postulados. El año pasado ganamos el premio COSE, este año estuvimos postulados. Siempre ganar significa una subjetividad, lo valioso es estar. Así que mérito y agradecimiento a todos los que presentaron trabajo, a los 9 autores principales y a los equipos que los respaldan, y el orgullo de que nuestro servicio sigue para adelante. Así que bueno, buen fin de semana y nos vemos el lunes. Seguimos adelante. Bueno, gracias. Buen fin de semana para todos. Chau, chau. Buen fin de semana. Felicitaciones a los expositores. Felicitaciones. Todo excelente. Excelente.